El libro de los Hechos, al cual vamos a volver cuando terminemos la línea de enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 12, presenta varios conflictos de persecución y de maltrato, comenzando por la misma burla el día de Pentecostés. Porque eso uno lo puede ver como algo tal vez pasajero, pero es algo que cuando a alguien se lo hacen, que se burlan de esa manera, puede generar un daño emocional hasta sin precedente. Pero por ahí comenzó la oposición, buscando... ¿Qué tal, queridos hermanos? Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar con esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Una vez más queremos enfatizar de que no estamos en términos específicos hablando de una etapa, de una era de la Iglesia del Nuevo Testamento, sino tomando primeramente algunas lecciones del libro de los Hechos y luego volviendo a los evangelios, especialmente al Evangelio de Lucas, para ver las instrucciones que dio el Señor Jesucristo a sus apóstoles y discípulos y que luego vimos cómo la pusieron en práctica en los inicios de la Iglesia del Nuevo Testamento, como se narra en el libro de los Hechos. Vamos a continuar en el día de hoy entonces hablando ya de la penúltima parte del capítulo 12 del Evangelio San Lucas, donde hemos estado anclados por las últimas semanas. Hoy vamos a ver, como dijimos en la clase anterior, Lucas 12, 54 al 56, conociendo el tiempo y a nosotros mismos. Conociendo el tiempo y a nosotros mismos. Entonces vamos a necesitar de ayuda a Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Y ya estaríamos viendo una carta dirigida a una de las congregaciones de la Iglesia del Nuevo Testamento. Así es que vamos a leer aquí en Lucas 12 estos tres versículos 54, 55 y 56. Decía también a la multitud, cuando ven la nube que sale del poniente, luego dicen, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. Vamos a leer a Romanos 13, 11 al 14 y posteriormente volveremos a esta última cita. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren, las señales climáticas del calor, del frío, de cuándo va a llover, cuándo no, son tan evidentes como las señales milagrosas que Jesús hacía en ese contexto, en ese tiempo. El asunto del pronóstico climático, tanto en aquel tiempo como ahora, casi siempre es certero. Hay pronósticos que casi no fallan, y más con el avance de la climatología en este tiempo. En el tiempo de Jesús, pues también había un avance significativo de tal manera que las palabras de Jesús dichas aquí en Lucas 12, 54 al 56, son
certeras. Ellos sabían cuando iba a llover, cuando no iba a llover, cuando iba a hacer calor. Pero eran unos hipócritas porque Cristo daba mucho más evidencias que las señales climatológicas de que detrás viene un aguacero o un tremendo calor o lo que fuera. Lo de Cristo era mucho más evidente. Por eso es que uno entiende cada día más por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir primeramente al pueblo judío. Porque se supone que era el pueblo que estaba mejor preparado en base a las escrituras del Antiguo Testamento para entender la venida del Mesías cuando Él llegara. Especialmente Isaías capítulo 61, que es el capítulo por el cual Cristo comienza su ministerio cuando pidió el rollo en aquella sinagoga y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Es decir, él estaba diciendo en otras palabras, escrituralmente yo soy de la persona que Isaías 61 está hablando. Pero eran unos hipócritas porque no era que ellos no sabían, sino que ellos querían adrede desconocer que Jesucristo era lo que él decía que era y que era lo que él hacía para demostrar que era eso. Entonces era mucho más fácil darse cuenta de que Jesús era el Mesías narrado en Isaías 61 que el pronóstico certero del clima. Era mucho más evidente, era mucho más seguro esto que otra cosa. Pero esta gente no era que no lo sabían, sino que por la hipocresía religiosa no lo reconocían como tal. No lo querían reconocer como tal. En el Evangelio según San Marcos hay disputas constantes entre Jesucristo y el liderazgo precisamente porque ellos se empecinaban en reducir a Cristo incluso como una persona poseída por el demonio llamado Belcebú. Mas sin embargo no era así, era un acto de pura hipocresía. Entonces la iglesia del Nuevo Testamento, tal y como la vemos en el libro de los Hechos, estaba suficientemente clara de que Jesús era el Mesías. Cuando estudiamos el capítulo 4 del libro de los Hechos en varias partes, por ejemplo los versículos del 8 al 12, hay una presión enorme sobre el liderazgo de ese tiempo, especialmente sobre Pedro y sobre Juan. Entonces, noten bien o escuchen lo que dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. No por mitad, no 3/4, lleno del Espíritu Santo. Él le dice de la siguiente manera: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, noten aquí hermano que el apóstol Pedro va a citar el Salmo 118 inmediatamente. Y lo va a citar de memoria y ustedes se van a dar cuenta que es una cita totalmente mesiánica. La piedra que ustedes, los constructores o edificadores, como dice Reina Valera del 60, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal o la piedra angular. En ningún otro hay salvación, tajantemente. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Vieron la soltura con la cual Pedro cita las escrituras? El Salmo 118, donde aparece por primera vez esta cita, es una escritura muy mesiánica. Y ustedes saben que desde el Salmo 113 al 118, en los alel, menor y mayor, que regularmente los cantaban en el tiempo de la Pascua, y que Cristo lo hizo la noche que instauró la Santa Cena, es un texto completamente mesiánico, un 100%. Mateo, Marcos, Lucas y Hechos dan por sentado que se refiere a Jesús como la piedra y al pueblo judío
como los constructores o los edificadores. Pedro amplía la cita incluyendo a los incrédulos que, teniendo oportunidad de escoger, rechazan a Jesús como piedra angular y construyen vida y destino sobre otro fundamento. Los creyentes son aquellos que aceptan a Jesús como la piedra angular, como la piedra principal, y ellos mismos vienen a ser piedras vivas edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, como muy bien se explica en Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 1 al 8, y Efesios, capítulo 2, versículos 20 y al 21. No sé si ahora ustedes pueden entender por qué Cristo le habla a esta gente de esta manera, especialmente al liderato religioso de Israel, expertos en climatología, expertos en saber cuándo va a hacer calor, cuándo va a llover y cuándo no va a ocurrir. Mas, sin embargo, las señales del mesianazgo de Jesucristo, mucho más evidentes que esa, adrede, a propósito, ellos las ignoraban, convirtiéndose en los hipócritas del momento. Ahora vamos a ver el giro textual que a propósito vamos a dar, yéndonos de Lucas capítulo 12, 54 al 56, a Romanos capítulo 13. Capítulo 13. Cuando Pablo dice que nosotros, hablando ahora a los creyentes, no solamente al liderazgo de la iglesia del Nuevo Testamento en la ciudad capital de Roma, sino a todos los creyentes de ese tiempo y de este tiempo. Dice, Pablo nos habla a nosotros y da por un hecho que nosotros conocemos el tiempo. Ustedes pueden ver el paralelo entre el liderazgo religioso que conocía el tiempo climático, climatológico, de cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo hace calor, cuándo no hace calor, y nosotros los cristianos, que somos las personas mejor informadas del planeta Tierra, dice que conocemos el tiempo. A diferencia de los religiosos hipócritas de su tiempo que adrede desconocían el tiempo de la visitación de Dios. Yo se lo quiero leer de nuevo, pues yo le dije que íbamos a leerlo de nuevo. El asunto de Romanos 13, 11 al 14. Yo entiendo que desde el verso 1 hasta el 10, aquí en Romanos capítulo 13, hay cosas de suma importancia para nosotros, que incluso es la base de Pablo para decir, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es decir, el creyente no puede ser un hipócrita, porque el creyente bien informado, bien ilustrado por la palabra del Señor, conoce el tiempo que estamos viviendo. No dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 11, cuando Él nos ruega algo, nos lo ruega como a peregrinos y como extranjeros. ¿Por qué utiliza el término peregrinos? Porque nosotros tenemos un destino. Nosotros salimos para un lugar, pero salimos desde un lugar. Y estamos plenamente conscientes de dónde salimos. Y estamos mucho más conscientes hacia dónde vamos. Pero también sabemos por dónde vamos. Nosotros sabemos por dónde vamos. Y Pablo aquí lo va a explicar como si fuera un recordatorio para el pueblo. Ya es hora de levantarnos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día que nosotros creímos. ¿Se está dando cuenta? Que estamos advertidos de que nuestra redención está hoy más cerca que ayer. Y que la apatía y el letargo, que es lo que representa el sueño del creyente, se deben dejar a un lado y prepararnos para el encuentro con Cristo. Una preparación que no es una carga, que no es una molestia. Ustedes saben que hay situaciones que se dan, compromisos de índole social, por ejemplo, un matrimonio. Sea que usted sea los que se van a casar, los contrayentes, o que usted tenga una responsabilidad como un padrino o una madrina, o que usted sea allí un testigo, o que usted sea un visitante. Esto te crea presión.
Muchas veces te crea presión con la vestimenta, con la preparación, con el pelo, en el caso de las mujeres, el del hombre también, ir a un salón de belleza, ir a una barbería, la ropa que me voy a poner, si la tengo, tengo que comprarla, si no la tengo, tengo que comprarla, si la tengo, hay que llevarla a la lavandería, a la tintorería. Todo esto crea presión para un evento lindo como un matrimonio, por ejemplo. Pero prepararse espiritualmente para la venida de Cristo no te da estos contratiempos. Porque es una bendición. Mira, la santidad es sinónimo hasta de alegría y de gozo. La santidad no es santurronería. No, no lo es. La santidad es un estilo de vida a la cual uno se acomoda y vive una vida de gozo y de alegría. Entonces hay una advertencia de que ya basta de dormir, ya basta del letargo, ya basta de la apatía. ¿Por qué? Porque nuestra redención, nuestra salvación, que Cristo venga a buscar la posesión adquirida por su muerte en la cruz del Calvario, como lo dice Efesios capítulo 1, en los últimos versículos, está cerca. Levantarnos del sueño porque la noche está avanzada y se acerca el día. Ustedes saben que tanto Pedro como Pablo le encanta utilizar la figura de la noche. Le encanta utilizarla. Porque es una figura conocida desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Todo el mundo conoce ese ciclo del día, de la claridad y de la oscuridad. Uno le sigue al otro, el otro le sigue al uno. Digamos que la oscuridad primero y luego el día. ¿Qué ocurre cuando va a amanecer? Que la noche se torna mucho más oscura. Pero la noche es una evidencia de que el día viene. Y moralmente, espiritualmente, estamos viviendo en un tiempo de tinieblas, en un tiempo de inmoralidad, en un tiempo de oscurantismo con respecto a quién es Dios, quién es el Evangelio, quién es Jesús. La gente está viviendo sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Pero usted y yo estamos conociendo el tiempo. Pero en la medida que conocemos el tiempo, tenemos que conocernos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Al saber que se torna más oscuro cuando va a amanecer. Y que como creyentes debemos vestirnos de noche la ropa que usamos de día. Otra de las figuras que le gusta usar al apóstol Pablo es la mujer embarazada. Cuando llegan los dolores, una señal inminente de que la criatura va a nacer. Entonces dice que la creación está como la mujer con dolores de parto. Y la creación, independientemente de los creyentes, ella está clamando, suplicándole a Dios que nosotros seamos revelados como sus hijos para ella misma ser liberada de algo que ella no cometió, pero que Adán y Eva lo cometieron, y la creación fue sujeta a una maldición por causa del hombre. Y ella como tal quiere ser liberada, y sabe que va a ser liberada cuando usted y yo seamos manifestados como hijos de Dios. Y eso va a ocurrir cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Entonces todo esto nos lleva a no solo conocer el tiempo, como cuando él dice la noche está avanzada. Oye, no está comenzando, no son las 6 de la tarde a las 9 de la noche, ni las 9 hasta las 12, sino que ya pasa de 12 a 3 de la mañana o de 3 de la mañana a 6 de la mañana. La noche está avanzada. Entonces, si entendemos que la noche está avanzada, ¿qué es lo que nosotros como creyentes debemos dejar para no caer en la hipocresía de los saduceos, de los fariseos? Dejar la glotonería, dejar la borrachera. Es increíble que la iglesia del Nuevo Testamento, tanto en los Corintios, en la iglesia de Corinto, como en la comunidad de Roma, la capital del imperio, estaban llenas de glotonería y de borrachera. Un exceso de comida, que yo creo que está pasando un poco ahora también. No con la borrachera, porque el cristiano se abstiene de eso, pero ese deseo casi sin medida de comer con la boca y comer con los ojos. Entonces dice que hay que dejar la glotonería y las borracheras. Esto porque ellos creían que las cosas lícitas por la sociedad eran toleradas por Dios. Le dice, no, tú como cristiano te tienes que apartar de eso. Pero también la lujuria
la lujuria y establecer un principio, como lo estableció Job, de que su corazón no se iba a ir detrás de lo que sus ojos estaban viendo. La lascivia, las contiendas y la envidia. ¿A qué nos manda la palabra del Señor? A ser honestos. A ser honestos. Y el honesto es transparente. Y el honesto es serio en público y en privado. Quiere decir que si hay una persona en el mundo que conoce el tiempo, es el creyente. Y yo he dicho una y mil veces que todo el libro de Apocalipsis, el último libro, la última revelación, que tiene 22 capítulos, si usted comienza leyendo el capítulo 1, se va a dar cuenta que Dios te lo mandó a ti, me lo mandó a mí. Dice, para que sus siervos sepan lo que ha de ocurrir pronto. Es decir, estamos perfectamente informados de parte del Señor de las cosas que han de ocurrir. Entonces, si nosotros perdemos una oportunidad como esta, o una salvación tan grande como esta, que primeramente fue anunciada por aquello del Antiguo Testamento, fue anunciada por Jesucristo mismo y por los que estuvieron con él, como dice la introducción del Evangelio de San Lucas también, ¿cómo escaparemos si perdemos una salvación tan grande como esta? Que hemos sido tan bien informados de por dónde vamos y hacia dónde vamos, porque no hay ningún tipo de duda. Ahora, cuando traemos todo esto, por ejemplo, a los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos, entonces nosotros vemos una defensa, pero tremenda, a lo que es la doctrina cristiana. Por eso que usted ve todo un pueblo creciendo, siendo alimentado con la doctrina de los apóstoles. Y vemos a un pueblo que en ese momento, según la primera carta a los tesalonicenses, que pudiera ser el primer documento del Nuevo Testamento, y la primera carta a los corintios, tú sabes, dos congregaciones de la iglesia del Nuevo Testamento, entonces se está hablando de la inminente venida de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, y Pablo le está diciendo cómo debemos nosotros estar preparados. Información que también toma Juan en la primera carta universal y le dice al pueblo creyente de ese tiempo y de este tiempo que lo que tenemos la esperanza en que Cristo ha de venir, nos purificamos y nos santificamos así como Cristo es santo y como es puro. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, con la esperanza de vernos en la próxima ocasión para ver la parte final de Lucas capítulo 12, versos 57 al 59, donde Jesús nos enseña a gestionar la solución de los problemas de relaciones interpersonales que pueden llevar a un creyente prácticamente a quedarse si no puede resolver los problemas de índole personales, interpersonales, sea en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en toda la sociedad. Así que por el día de hoy hasta aquí lo vamos a dejar. Y yo particularmente le doy las gracias a Dios y a ustedes también por la atención prestada. Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.